Hola mundo, hola España, Europa. Aquí son las 21:56 en la ciudad de Madrid del viernes 17 de enero de 2025, es decir, las 9:56 p.m. Saludos América, Venezuela, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó en Siria y de qué cosa es Siria. Porque no es algo tan simple como lo que quiere, como lo que piensa, que no sé si es que lo piensa o como lo piensa María Corina Machado. Siria es un país donde conviven, malamente hay que decirlo, diversas etnias y diversas religiones. Las principales etnias que conviven en Siria son los árabes, que es el grupo étnico mayoritario y ocupan o son entre el 70 y el 75% de la población. En segundo lugar, los kurdos sirios, que habitan sobre todo en el noreste del país y son entre un 10 y un 15% de la población. En tercer lugar, los asirios caldeos, que es una minoría cristiana que habla lenguas arameas. En cuarto lugar, los armenios, que son refugiados o descendientes de los refugiados que huyeron del genocidio que hubo en Armenia a finales del siglo XX, el siglo pasado. No, a principios del siglo XX. Hubo un genocidio en Armenia y muchos armenios huyeron a Siria y ahí han nacido hijos de esos armenios. En quinto lugar están los turcómanos, que es una minoría de habla turca. En sexto lugar están los circasianos, que son descendientes de los circasianos que emigraron al Imperio Otomano en el siglo XIX. El Imperio Otomano, como ustedes saben, desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Luego están en el séptimo lugar los drusos, que es un grupo religioso minoritario que vive principalmente en el sur de Siria, en la región de Jabal al-Druse. En octavo lugar están los yazidíes, que es un grupo religioso étnico que reside en menor medida en el norte del país. En noveno lugar están los chechenos y dagestanos, minorías pequeñas de origen caucásico, es decir, de origen de razas blancas. Y en décimo lugar tenemos a los beduinos, nómadas árabes que mantienen tradiciones propias y que también conviven allí en Siria. Pero hay más. Estos son los 10 principales, digamos, por número de personas, de habitantes, los 10 principales grupos que habitan en Siria. Por lo tanto, Siria tiene una gran diversidad étnica y una gran diversidad religiosa, lo que ha provocado múltiples conflictos, como sabemos, ¿no? Ahora, el recién depuesto presidente de Siria, Bashar al-Assad, ¿a qué grupo étnico pertenecía? Bashar al-Assad, hijo de Hasef al-Assad, pertenece al grupo étnico árabe
alauí. Ojo, ya dijimos que los árabes son entre el 70 y 75% de la población, pero dentro de los árabes hay un montón de grupos distintos. Es decir, no solamente hay más de 10 etnias conviviendo en Siria, sino que dentro de cada una de ellas hay divisiones, sobre todo dentro de la mayoritaria, que es la etnia árabe. Dentro de los árabes, que son el 70-75% de la población, hay un montón de grupos distintos que luchan entre sí. Bashar al-Assad pertenece al grupo étnico árabe alauí, a los alauí. Esta rama del Islam chiita, es decir, Bashar al-Assad es chiita y es islámico, por supuesto. Esta rama ocupa más o menos entre el 10 y 12% de la población siria, o mejor dicho, representa más o menos entre el 10 y 12% de la población siria. Esta rama chiita del Islam, los alauíes, están concentrados en las regiones costeras, sobre todo como Latakia y Tartus. Los alauíes, la rama étnica árabe a la que pertenece Bashar al-Assad, jugaron hasta hace nada un papel destacado en la política y en las Fuerzas Armadas de Siria, desde que la familia al-Assad llegó al poder en 1970, hace 54 años, bajo el liderazgo de Hasef al-Assad, que es el padre, o fue el padre, de Bashar al-Assad, que es el mandatario que acaban de deponer y que se refugió en Rusia con su familia. A pesar de que los alauíes o alauines, se dice de ambas formas, alauíes o alauines, a pesar de ser una minoría, 10-12% de la población, árabes, ya dijimos que hay muchos tipos de árabes distintos en Siria, grupos, y hay una religión que entre los árabes que es parecida, pero que cada grupo de árabes distinto hay matices distintos que en la religión musulmana, dependiendo de la etnia, ¿no? No es una religión uniforme. Susan, porque estoy grabando. Susan, baja de ahí. Baja. Susan. Dios mío, la gata. No baja, ya no baja. Bueno. Ok. A pesar de ser una minoría, los alauines o alauíes, que ya dijimos que son árabes, pero de una etnia particular dentro de los árabes, y hay varias etnias árabes dentro de los árabes de Siria, a pesar de ser minoría, han logrado mantener un control sobre el gobierno y las instituciones clave desde 1970 hasta desde 1970 hasta 2024, hasta diciembre del año pasado, hasta hace nada. Del 70 al 2024, 54 años han tenido los alauíes el poder en Siria, poder que acaban de perder. Y repito, mantenían un control total sobre el gobierno y las instituciones más importantes a pesar de ser una minoría. Ahora, en diciembre de 2024, que fue lo que emocionó muchísimo a María Corina Machado, una coalición de milicias islamistas. Cuando hablamos de una coalición de milicias islamistas, estamos hablando de islamistas radicales. Esos que hacen atentados terroristas en Europa. También los hacen
en el cercano y Medio Oriente y también los hacen en África. Bueno, en diciembre esa coalición de milicias islamistas, si hablamos de coaliciones porque hay distintas etnias en esa coalición, derrocaron a Bashar al-Assad. El nuevo líder es Ahmed al-Shara, con un nuevo nombre además. Ahmed al-Shara. Es bueno aprendérselo porque va a dar que hablar. Ahmed al-Shara. Ahmed al-Shara antes era conocido como Abu Mohammed al-Hawlani. Repito, Ahmed al-Shara, el nuevo líder de Siria, era antes conocido como Abu Mohammed al-Hawlani. ¿Y quién era Abu Mohammed al-Hawlani? Era un miembro del grupo terrorista Al-Qaeda. Y este señor que acaba de llegar al poder, Ahmed al-Shara, con un nombre nuevo, ¿no? Es el que le fascina a María Corina. María Corina fue un miembro de Al-Qaeda, es decir, un terrorista. Pero a ti te gusta, ¿no? Deberías hablar con un poco más de propiedad. O posiblemente María Corina considera que el pueblo venezolano es muy bruto, es muy ignorante y que le va a creer todo lo que ella diga. El poder en Siria lo acaba de tomar un terrorista, exterrorista de Al-Qaeda, y que lidera una coalición de milicias islámicas, María Corina, no católicas como tú, islámicas y extremistas. Pero bueno. Al-Shara fue el líder del grupo rebelde. Esa coalición que él maneja es un grupo que se ha dado por llamar HTS, lo llama todo el mundo, ¿no? Y HTS, las siglas HTS responden a Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham. Ese es el nombre del grupo de la coalición islamista que lidera Ahmed al-Shara, que antes se llamaba Abu Mohammed al-Hawlani, cuando pertenecía a Al-Qaeda. Bueno, en primer lugar, y como era lógico, Ahmed al-Shara ha tomado medidas para consolidar el control estatal, es decir, el control del Estado sirio. Tiene que controlarlo, por supuesto, ¿no? Y promover la estabilidad del país. Bueno, si quieren construir un país prácticamente de cero, porque ha quedado devastado, ¿no? Hay que tener estabilidad política. Ahmed al-Shara ha creado un ministerio de defensa donde él ha integrado a múltiples facciones rebeldes, pero no a todas, ha excluido algunas, y al Ejército Nacional Sirio, a todos aquellos efectivos del ejército que respondían a Bashar al-Assad y que inmediatamente cuando hubo el cambio de líder y de etnia han pasado a responder a Ahmed al-Shara. Fíjense que este no es un detalle tonto, ¿no? Este es un detalle muy importante. Se suponía que Bashar al-Assad tenía el control de su ejército, del ejército sirio. Se suponía que el ejército nacional de Siria respaldaba a Bashar al-Assad. Pero apenas Bashar al-Assad huyó del país, a Rusia, este ejército nacional sirio pasó a responder sin ningún problema a Ahmed al-Shara. ¿Pasaría lo mismo en un caso similar en la República Bolivariana de Venezuela? Es una pregunta que les hago y que me hago. ¿Pasaría lo mismo? Bueno, ahora he dicho que en el Ministerio de Defensa que acaba de crear al-Shara no aceptó a todas las facciones rebeldes, no.
Integró a la mayoría de las facciones rebeldes, a otras las dejó fuera. Me imagino porque que piensa que esas otras que dejó fuera, las dejó fuera porque piensa que lo podrían traicionar, ¿no? Ahí integró a múltiples facciones rebeldes, no todas, y al Ejército Nacional Sirio, que no tuvo ningún problema en cambiar de jefe o en cambiar de comandante en jefe. No tuvo problema. Luego están las fuerzas democráticas sirias, que son lideradas por kurdos. A los kurdos no los quiere nadie, les va fatal en este mundo, ¿no? Es un pueblo que ha sufrido muchísimo, ¿no? Expulsado creo que de Turquía, expulsado de todas partes, ¿no? Pues una fracción de los kurdos vive en Siria y ellos tienen un grupo llamado Fuerzas Democráticas Sirias, pero al-Sharaa las ha dejado excluidas tanto del Ministerio de Defensa como de las Fuerzas Armadas como del gobierno. Al-Sharaa ha dicho, y se lo dijo al canal árabe Al-Arabiya, a ese canal de televisión árabe, le ha dicho que a Siria, es decir, a él, le va a tomar entre 2 o 3 años redactar una nueva constitución. Mientras esta constitución se redacta, él estará en el poder. Y ha dicho que habrá elecciones, o él convocará elecciones, si todo sale bien, cuando se apruebe la constitución, más o menos dentro de 4 años. Y esto se lo ha dicho a France 24 Horas, a ese canal de televisión. Personalidades del mundo entero le piden explicaciones a al-Sharaa sobre muchas atrocidades cometidas durante la guerra civil. Al-Sharaa no sacó a Bashar al-Assad del poder llevándole un ramo de flores. Lo sacó a punta de sangre y fuego, ¿no? Ahora vamos a recapitular un poco. ¿Por qué comenzó esta guerra civil en Siria? Comenzó a raíz de las primaveras árabes, pero esta guerra no se hubiera dado si Estados Unidos y el Reino Unido, los británicos, no hubiesen decidido bombardear Siria. Entonces, en 2011, y bajo el mandato de Obama, el premio Nobel de la guerra, el premio Nobel de la muerte, en 2011, Obama decide que el ejército de Estados Unidos va a atacar Siria porque Bashar al-Assad es malo. Hasta ese momento no era malo, ¿eh? Entonces Europa, por supuesto, cuando Obama da la orden de atacar Siria, Europa también dice es que Bashar al-Assad es malo. Pero meses antes no era malo porque lo invitaban todos los gobiernos europeos a venir para acá. Entonces, los bombardeos y el ataque a Siria fueron de parte en primer lugar, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, mejor dicho, del Reino Unido. Ataques, bombardeos aéreos norteamericanos y británicos. No recuerdo en este momento si también Francia participó, pero creo que sí. Ahora, la guerra civil comienza porque la comienza Obama. No comienza dentro de Siria. Bueno, claro que comienza dentro de Siria, pero comienza dentro de Siria cuando Obama decide atacar al grupo de Bashar al-Assad, es decir, a los alauíes. Si Obama no decide hacer eso, no hubiese comenzado ninguna guerra civil. Esta guerra civil ha terminado en 2024. 13 años. Ahora, he visto en las noticias, porque los noticieros del mundo creen que uno no tiene memoria, y lamentablemente es cierto. Yo soy una excepción, una de las pocas. Casi nadie tiene memoria. Casi nadie recuerda nada. Esto es muy bueno para
para los grandes poderes del mundo, ¿no? Y se los digo a ustedes también. Vamos a ver si tenemos todos, si practicamos para tener buena memoria y recordar lo que ha pasado antes. La guerra civil fue provocada por Obama, es decir, por los Estados Unidos, que empezaron a atacar a los alauíes. Entonces, últimamente he visto en las televisoras europeas que dicen que Bashar al-Assad destruyó las dos ciudades principales de Siria, Alepo y Damasco. Y bueno, uno las ve por televisión, eso lo que queda de Damasco y de Alepo es un cadáver de cada ciudad. No queda nada. Esos son cadáveres de ciudades. Ahí no queda nada. Ahora, ¿quién destruyó Alepo y quién destruyó Damasco? Principalmente los Estados Unidos, con sus bombardeos. El gobierno, o sea, el ejército sirio, cuando estaba al mando de Bashar al-Assad hasta hace nada, no tiene ese poder aéreo. Y además, lo estuve viendo a lo largo de los 13 años que duró la guerra civil. Estuve viendo cómo los Estados Unidos bombardeaban Alepo y Damasco, hasta destruirlas. Por supuesto, con todos los daños colaterales habidos y por haber. Es decir, un montón de muertos sirios. En un momento dado, Rusia decidió ayudar a Bashar al-Assad y empezó a bombardear a los rebeldes sirios que habían aceptado la ayuda de los Estados Unidos. Cuando Rusia entra en la guerra, hablan de que Rusia ha entrado en guerra en un país que no es de ellos. ¿Y acaso Siria es de los Estados Unidos? A los Estados Unidos y Reino Unido, los británicos pueden entrar a bombardear un país que no es de ellos como Siria, ¿no? Pero no puede entrar Rusia, ¿verdad? Pues Rusia entró para defender a Bashar al-Assad, porque Rusia consideró y considera que esta coalición de islamistas, esta coalición de milicias islamistas, es mucho más peligrosa de lo que pudo haber sido Bashar al-Assad. Porque son islamistas extremistas, terroristas. Ahora, cuando empieza la guerra con Ucrania, Rusia no puede atender debidamente a Siria, no puede ayudar a Bashar al-Assad, y estos rebeldes toman el poder. Al-Assad logra huir. Y bueno, ahora tenemos a este señor de doble nombre, Ahmed al-Shara, su nuevo nombre, o Abu Mohammed al-Hawlani, su antiguo nombre, dirigiendo el poder, o sea, con el poder del Estado sirio. El señor al-Shara tiene el poder actualmente en Siria. Ahora, esto ha sido, como dice María Corina Machado, una alegría. Esta gente que estaba oprimida durante tantos años y de repente logran derrocar a Bashar al-Assad. Bueno, en primer lugar, el tiempo lo dirá. Pero yo le tengo más miedo a los que están ahora en el poder en Siria que a Bashar al-Assad. Mucho más. El tiempo lo dirá. Por otra parte, ¿qué está ocurriendo en Siria? Hay festejos. No, eso es mentira. Al principio hubo festejos de parte de los que no eran alauníes, ¿no? Pero ha sucedido las siguientes cosas, ¿no? Pero es que María Corina solo ve un trozo de la noticia. Debe ser que no tiene tiempo de ver noticieros completos. María Corina, tú no puedes ver todos los noticieros del mundo. Una líder política tiene que ver las noticias del mundo entero todo el tiempo. Y si quiere convertirse en presidenta más, hay que estar informado. No todo se puede delegar en los ministros, en los asesores, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hizo al-Shara es abrir las cárceles.
Europa fue, Estados Unidos fue, tomaron imágenes y dijeron, qué cárceles tan terribles. Y sí, son terribles. Y hay cadáveres, sí, había cadáveres. Bueno, se abren las puertas de la cárcel de par en par. ¿Quiénes estaban allí? Mayormente terroristas capturados por por, por, por Bashar al-Assad. En esas cárceles había mayormente terroristas capturados por Bashar al-Assad. Las abrieron de par en par. Todos esos. Puede que hubiese también en esas cárceles inocentes, pero la mayoría no son inocentes. La mayoría son terroristas. Ahora están libres. Ahora están libres. Aplaude, María Corina. Terroristas libres. Aplaude. Porque resulta ser, María Corina, que también hay cristianos como tú en Siria. ¿Cómo crees que les va a ir con este gobierno? ¿Cómo crees, María Corina? Tú que eres creyente y que llevas a cabo una lucha espiritual, ¿cómo crees que les va a ir? Pero eso no es todo. No solo han sacado de las cárceles a los terroristas, que yo no digo que en esas cárceles no haya habido abusos y que yo no digo que en esas cárceles no haya habido inocentes, pero la mayoría no lo eran terroristas. Por otra parte, con corresponsales de guerra, y señores, los corresponsales de guerra no trabajan para ningún medio, ni periódico escrito, ni canal de televisión. Los corresponsales de guerra van por cuenta propia. Yo conozco varios corresponsales de guerra, por eso sé cómo funciona el asunto. Los corresponsales de guerra son, como diríamos en España, autónomos. Ellos tienen su propio material de trabajo, es decir, sus cámaras, sus chalecos antibalas, su dinero para poder transportarse al lugar donde está la guerra. Ellos actúan por cuenta propia. Ellos van a la guerra, anotan, toman nota de lo que está pasando, entrevistan a la gente, toman fotos, toman videos, y cuando regresan de la guerra, si regresan vivos, buscan un medio de comunicación a quien vendérselas, porque tienen que comer, ¿no? No suelen ser gente rica, no suelen ser rentistas, no suelen ser de familias como la de María Corina. Tratan de venderlo a televisoras, a la prensa, ¿no? Escrita, a algún canal de internet, de noticias de internet poderoso que pague por esa información, o en todo caso, si no lo venden, lo cuelgan ellos mismos en internet por cuenta propia, pero no reciben ningún dinero. Entonces, estos corresponsales de guerra están por allí, están en Siria, con sus chalecos antibalas corriendo riesgos, porque este señor al-Shara, la esperanza de María Corina, el María Corina de Siria, pues al-Shara, el María Corina de Siria, resulta ser que estos corresponsales de guerra han entrevistado gente, sobre todo en Alepo, y la gente, tapándose la cara, ha dicho que ahora están matando en plena calle a los alauíes, es decir, a la etnia a la que pertenecía Bashar al-Assad y a otras etnias que no son árabes. O sea, están matando a etnias árabes que no son las de al-Shara, el nuevo jefe, ¿no? Y las están matando en plena calle, sobre todo aquella etnia a la que pertenecía Bashar al-Assad, ¿no? Y están matando, por supuesto, gente que no es árabe. Yo les he dicho que ahí viven kurdos, asirios, armenios, turcómanos, circasianos, cristianos, drusos, yazidíes, chechenos, beduinos, etc. Hay asesinatos en plena calle, hechos de la peor manera posible. O sea, hay venganza. Hay venganza.
Incluso hay venganza y la venganza siempre se hace sobre los que no tienen nada que ver en el asunto, los que no le hicieron daño a nadie. Entonces, hay matanzas en las calles, hay matanzas entre las ruinas de Alepo, van y persiguen a alguien que no les gusta y lo matan, ¿no? Y bueno, esa es la nueva Siria maravillosa de María Corina Machado. Yo le pido a María Corina Machado que sea más responsable cuando hable. Decir que Siria encontró la libertad cuando están matándose en las calles, unos asesinando a los otros. ¿Por qué no te vas para allá a vivir, eh? Siria no ha encontrado ninguna libertad. Salió de Guatemala tal vez para llegar a Guatepeor. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, y este tipo ha dicho, dentro de 4 años, si acaso hago elecciones. O sea que en estos 4 años él va a hacer lo que le da la gana. Y seguramente dentro de 4 años se le olvidará hacer las elecciones, como suele suceder en estos países. Esas son las cosas, y eso es lo que está pasando en Siria, ¿no? Y esto es lo que María Corina no explica. No sé si no le interesa informarse, no sé si es bruta, no sé si piensa que los venezolanos son imbéciles y le van a creer cualquier pendejada que diga, no lo sé, pero debería ser más responsable. Nos seguimos viendo. Gracias. Me hace falta una flor, una flor, una flor.